Listo, ya estoy grabando. Bueno, entonces, la demostración era que primero sabíamos que el delta de energía interna era igual al calor menos el trabajo y que el calor era cero porque el sistema era adiabático, o sea, no transfería calor al exterior. Entonces tendríamos que U2 menos uno es igual a menos el trabajo. Entonces, decimos que este trabajo tenía que ser negativo porque el que el volumen, perdón, el gas estaba expandiendo, entonces sería menos uno es igual a más positivo y el trabajo sería más el trabajo de frontera porque dijimos que no había ningún accesorio, artefacto que nos proporcionara energía aparte de la expansión del gas. Entonces simplemente esa parte. Y por otro lado teníamos la relación entre entalpía y energía interna que dice que la entalpía es igual a la energía interna más P por delta V. Entonces simplemente sería que la entalpía interna en el estado 1 sería igual a la energía interna del estado 1 más P por delta V. Y de aquí podríamos despejar diciendo que U2 menos P por delta V es igual a 1. Entonces, reemplazando este 1 acá, obtenemos que H1 es igual a U2 menos P por delta V más P por delta V. Entonces, estas partes se simplifican y nos quedaría simplemente que H1 es igual a U2. ¿Listo? Entonces, primera parte de la parte A, listo. Parte B. Entonces, la parte B nos dice que eh, encontremos la masa de agua contenida en el sistema. Entonces, hagamos la tabla de estado, estado, presión en kilopascales, temperatura en grados Celsius, volumen en metros cúbicos sobre kilogramo, la energía. Aquí vamos a colocar esa parte de energía porque en una parte vamos a tener que hallar la entalpía y en la otra parte vamos a tener que hallar la energía interna. Entonces no puedo colocar o entalpía o energía interna. Entonces coloco energía solamente. Y fase y calidad. Entonces, en el estado 1 nos dicen que, bueno, no nos dicen nada, hay que hallar la presión. Entonces la presión sería igual a la presión atmosférica más la presión del pistón más la presión de la masa M. Pero entonces, como no nos dan datos de la masa del pistón, entonces asumimos que la es despreciable y nos quedaría que la presión atmosférica sería 100 kilopascales sería 100 kilopascales 100 kilopascales más y sería la presión de la masa, pues sería la fuerza que hace la masa, que es el peso, o sea, masa por gravedad, dividido entre el área, y el área 0.1. Ah, bueno, pero entonces como eso está en pascales, hay que pasarlo a kilopascales dividiendo entre 1000. De 1000 por el área. ¿Listo? Entonces esto sería igual a, entonces la masa pesa, no, la masa es de 9000 kilogramos, creo, por la gravedad que dijimos que dijeron que eran 10. Entonces esto vale 9000, esto vale 10, 0,1. Entonces, al hacer esa operación, nos da que la presión es de 1000 kilopascales. Entonces, lo que tendríamos acá sería el dato de 1000 kilopascales. ¿Listo? Entonces,
ya hallamos esa parte de ahí. Ahora, para la parte de, esperen acá, para la parte del estado 2, tenemos que, bueno, en la parte del estado 2 tenemos que la energía interna del estado 2 es igual, bueno, todavía no. En la parte del estado 2 tenemos una presión de 500, que nos dice que son 5 bares, y una temperatura de 200. Entonces, con esa presión y esa temperatura, podemos hallar el volumen específico. Y podemos hallar la fase, la calidad y todo lo que nos piden acá. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Nos vamos a la tabla de agua saturada. Entonces, en la tabla de agua saturada buscamos una presión de 500 kilopascales y vemos la temperatura de saturación. Entonces, la temperatura de saturación es de 151,83. Entonces, si la temperatura de saturación es 151,83 grados Celsius. Entonces, eso quiere decir que antes de esta temperatura yo me encuentro en estado líquido y después de esta temperatura yo me encuentro en estado gaseoso o estado vapor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a esta temperatura estoy en la fase de vapor sobrecalentado. Listo. Listo. Entonces, si estamos en la fase de vapor sobrecalentado, no existe la calidad. El volumen sería yendo a las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces vamos a las tablas de vapor sobrecalentado, buscamos una presión de 0.5 megapascales y ahí buscamos a una temperatura de 500 el volumen. Entonces, perdón, a una temperatura de 200 el volumen. Y el volumen sería de 0,42503. ¿Listo? Y por último, en esa misma fila buscamos la energía interna. Entonces, la energía interna es de 2000. Entonces aquí indiquemos que el valor es energía interna. 2643,3. ¿Listo? Y ahora, como sabemos que la energía interna del estado 2 es igual a la entalpía del estado 1, tenemos que la entalpía del estado 1 es 2643,3. Entonces, este valor acá sería de entalpía 2643,3. Y ahora ya tenemos dos propiedades en el estado 1 para poder calcular todas las demás propiedades. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a la tabla de agua saturada otra vez, a una presión de 1000 kilopascales y busco en la entalpía a ver si se encuentra dentro del rango de la entalpía F y de la entalpía G. Entonces, la entalpía F es de 762,51 y la entalpía G es de 2777,1. Como esta entalpía se encuentra dentro de ese rango, quiere decir que me encuentro en la zona de mezcla. Entonces acá, mezcla. Si estoy en la zona de mezcla, enseguida la temperatura es la temperatura de saturación, o sea, 179,88. Y copiamos ahora para calcular ahora calculamos la calidad. Entonces la calidad sabemos que es la entalpía menos la entalpía F sobre la entalpía G, bueno, entalpía G menos entalpía F o la entalpía FG, que es lo mismo. Entonces eso lo sacamos de las tablas y pues sería, daría un resultado de calidad de 0,9336. Entonces acá, listo. Y con ese valor de calidad podemos hallar el valor del volumen. Entonces, utilizando esta misma fórmula de calidad, pero con volumen, despejamos el volumen y nos queda la ecuación de que volumen es igual a volumen F más calidad por volumen G menos volumen F.
¿Listo? Entonces, el volumen F, pues aparece en las tablas, el G, el F y la calidad la acabamos de calcular. Entonces ya tenemos todo para calcular el valor del volumen. Y el volumen específico da un valor de 0,18 ¿Listo? Y ahora, con esas dos propiedades, con esos dos estados, ahora podemos ver qué es lo que nos preguntan, porque ya tenemos todas las propiedades termodinámicas pues encontradas. Entonces, lo que nos preguntan en la parte B es la masa de agua contenida en el sistema. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que, supongamos que yo tengo eh, el volumen, o sea, yo tengo el volumen específico en el estado 1, ¿no? Bueno, en el estado 1, vamos a hacerlo así. El volumen específico en el estado 1 es el mismo volumen específico en A. ¿Por qué? Porque en el estado 1, si ustedes recuerdan, la válvula estaba cerrada. O sea que el volumen solamente sería el volumen de este señor. Pero en el estado 2, el volumen sería volumen de A más volumen de B. ¿Sí? Porque ya se abrió la válvula y ya tenemos todo el sistema abierto. Entonces, importante eso. Ahora, de ahí que tenemos. Tenemos que el volumen específico del estado 1, el volumen específico del estado 1 es el mismo volumen específico de A. Pero el volumen específico de A es igual al volumen físico de A dividido entre la masa. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, de aquí que tenemos. Tenemos que el volumen específico del estado 2 es igual al volumen específico del estado de A más el volumen específico de B. ¿Listo? Entonces, de aquí que tenemos el volumen específico del estado 2, que es este 0.42503. Y tenemos el volumen específico de A, que es este 0.18. Entonces, podemos hallar el volumen específico de B. Entonces, borramos acá. Que sería que el volumen específico de B sería igual al volumen específico 2 menos el volumen específico de A. Pero también sabemos que el volumen específico de B es igual al volumen físico de B dividido entre la masa. Y el volumen físico de B lo tenemos, porque nos dicen que es un metro cúbico, ¿cierto? Entonces, simplemente tendríamos que volumen físico de B dividido entre la masa es igual a volumen específico de 2 menos volumen específico de A. Reemplazando esto aquí. Y despejando la masa, nos queda que la masa es igual a volumen físico de B sobre volumen específico 2 menos volumen específico de A. Entonces, volumen específico de B ya dijimos que era un metro cúbico. Volumen 2, pues este es este. Volumen de A es este. Entonces, simplemente queda reemplazar y obtenemos el valor de la masa. Entonces, la masa nos da un valor de 1.7455. Entonces vamos a borrar acá un momento. Entonces quedaría que la masa sería 1,7455. Ah, listo. ¿Hay una pregunta con ese poco de cosas que dije? ¿No? Es Listo. una pregunta. Dime. Teniendo el volumen específico del estado 2 y el volumen del tanque, ¿no podría calcular directamente ahí la masa? Es ¿O ahí que el hacía problema falta es que, agregarla? ¿cómo dice? Sigue, sigue. O sea, es que para el estado 2, Sí. no, el bloque este ya no debía haber bajado todo el pistón, el émbolo. Eh, es que a nosotros no nos asegura, nada nos asegura que
que el émbolo bajó por completo, ¿sí? Puede que nada más haya bajado una parte. ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces ahí tendríamos un volumen pequeño en recipiente A y un volumen completo de recipiente B. O sea, digamos, este es el estado inicial y el estado final pues sería con un volumen más pequeño. Qué pena que interrumpa, pero si la presión interna del gas es 500 kilopascales y la ejercida por la masa es de 900, pues se podría asumir que el pistón ya está abajo. ¿Cómo? Pues porque la presión de la masa da 900 kilopascales, ¿no? Porque sería Sí, 9000 sobre 1000, pues bueno, da 900. Y pues la presión sí, interna del gas es de 500 en el estado 2. sí. Por lo tanto, la presión del gas no supera la presión del pistón, lo cual hace que el pistón esté abajo. O pues lo entiendo yo así. Ok, entonces, eh, sí, o sea, yo esa parte la entiendo. Entonces acá nada más tendríamos que ¿dónde está? Que la más, que el volumen 2, o sea, sería solamente de B, ¿no? Ese sería otro caso. Que el volumen 2 solamente sería el volumen específico de B, ¿sí? Y con eso tendríamos el valor de la masa, porque ya tendríamos el volumen, la masa sería volumen físico de B sobre volumen específico de B. Ok, sí, ustedes tienen la razón en esta parte. O sea, esta parte tiene razón porque esta presión nada más es menor, es mucho menor que esta presión. O sea que el pistón de A bajó por completo. Ok, entonces sí, me disculpan ahí en ese aspecto. Acá tienen que corregir esa parte. Ahí la Permítanme corregir esa masa parte. 2.35 kilogramos. Espera un momento. Entonces, esta parte de acá ya no se tendría, ¿cierto? Sería así. Y acá sería así. Y acá sería así. Ok, entonces la masa da ¿qué valor? 2,35. Voy. Listo. 2,35, así, kilogramos. Listo, esa sería la parte B, ¿cierto? La parte C, pues entonces nada más tendríamos que coger el volumen específico de A y multiplicarlo por la masa para hallar el volumen físico. Y sabemos que la altura multiplicada por el área da igual al volumen, ¿cierto? Entonces, necesitamos hallar la altura, entonces el área pasa a dividir y tendríamos que el área de A es igual al volumen de A dividido entre el área. ¿Listo? Y entonces este volumen de A ya sabemos que es volumen específico de A multiplicado por la masa dividido entre el área. Entonces, volumen específico de A es este. Masa es esta. Y área, pues nos dicen que creo que es 0,1. Entonces, reemplazando esos valores, quedaría, daría 2.35 por 0.1153 dividido entre 0.1 daría una altura de 2.70955. O 2.71.
71 metros. Y listo, esa sería la parte B. La parte, no, perdón, la parte C. Esta sería la parte C, esta sería la parte B. Y la Esto a mí me da parte, 4.59. Es que en a el ver, volumen específico se le borró un 8. aquí va un 8. Sí, ¿Dónde va? 0.18153. Ok. Bueno, entonces, bueno, ¿ahí cuánto da? 4 puntos. 4, coma, hola. F. 4,26. 26, listo. Metros. Es la parte C. Y la parte D dice que sabiendo que el volumen total aumenta, explicar el signo del trabajo, calcular el trabajo realizado por o sobre el fluido, indicando su signo. Entonces, pues, como ya le hayamos empezado diciendo esa parte de que, a ver, aquí va un faltón uno. Empezamos diciendo esa parte de que por qué el trabajo era positivo era porque el gas está en expansión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no se le está haciendo, o sea, el gas no está haciendo, no se le está, al gas no se le está haciendo trabajo, sino que el trabajo está haciendo, sino que el gas está haciendo trabajo sobre el sistema. ¿Por qué? Porque él es el que se está expandiendo hacia el lado de la parte B, no que nosotros lo estamos comprimiendo hacia allá. Listo. Vamos a borrar acá y nos piden también calcular el trabajo. Entonces, acá en esta parte de calcular el trabajo, entonces como no hay una, ¿cómo les digo? Una relación, una ecuación matemática entre presión y volumen para este ejercicio, entonces nosotros lo que hacemos es visualizarlo así. Tenemos presión y volumen. Aquí tenemos en el estado 1 una presión de 1000 y un volumen de 0.18. Y acá una, menos 18,153. Y acá una presión de 500 y un volumen de 0,42503. Entonces, sería así. Entonces, ustedes saben que la relación entre volumen y presión no es lineal, sino como hiperbólica. Y el trabajo se conoce como el área bajo la curva. Entonces, lo que nosotros haríamos sería aproximarla mediante un método numérico. Entonces, el método numérico sería el método de trapecios. Y entonces tendríamos que el trabajo sería igual a un medio de la presión 2 más la presión 1 menos volumen 2 menos, perdón, menos no, por, por volumen 2 menos volumen 1. ¿Listo? Entonces, reemplazando esos valores, el trabajo sería aproximadamente 1. No. 318,772 kilojoules. Listo. Y el signo positivo. Bueno. Entonces, esta sería la parte D del ejercicio 6. Y por último, faltaría el ejercicio 7, que es uno de los más, el más complicado, diría yo. Uno de los más complicados. Entonces, listo. Vamos con el Vamos con el 7. Entonces, nos dicen que
Hay un cilindro rígido de paredes adiabáticas que tiene un pistón también adiabático que puede moverse libremente sin rozamiento dentro del cilindro. Entonces, vamos a dibujar el cilindro. Listo, acá hay una resistencia. Listo. Entonces, inicialmente el pistón divide el cilindro en dos partes iguales, denominadas A y B. En cada parte contiene un mol del mismo gas ideal a 300 Kelvin de temperatura y 100 kilopascales de presión. Entonces, la presión de A en 1 es igual a la presión de B en 1. La vamos a llamar simplemente presión 1. Y da 100 kilopascales. Entonces, los moles de A en 1 van a ser los mismos moles de A en 2. Y estos van a ser y estos en este caso, ambos son 1. Entonces van a ser los mismos moles de B en 1. Y estos van a ser los mismos moles de B en 2. Entonces, vamos a llamarlo simplemente N. Y pues sería 1. La temperatura de A en 1 pues es igual a la temperatura de B en 1, que es igual simplemente T1, que sería 300 Kelvin. Y ¿qué otra cosa tenemos? Ya, hasta ahí, hasta ahora ya. Entonces, dice que se instala en la parte A un calentador eléctrico por el cual se hace pasar una corriente de modo que aumente lentamente la temperatura de la parte A hasta 600 Kelvin. Entonces tenemos una temperatura de A en 2 de 600 Kelvin. Listo. Entonces nos dice que suponiendo que despreciable las capacidades caloríficas del cilindro y del pistón y sabiendo que el calor específico del gas ideal es C sub B igual a 5 R medios, se pide hallar A, la presión final de ambos compartimentos A y B. Bueno, entonces, para este caso hay que identificar que el proceso, que este tipo de procesos se le conoce como procesos politrópicos. ¿Por qué? Porque son el tipo de procesos en el que se cumple primero que el volumen total del sistema es una constante y segundo que existe equilibrio mecánico. ¿Listo? Entonces, el volumen total del sistema es una constante, entonces veamos, si esta parte del sistema, la parte A del sistema, se expande, entonces la parte B del sistema se comprime. Entonces, este volumen de A va a ser mayor, pero este volumen de B va a ser menor. Pero siempre se va a conservar que el volumen de A más el volumen de B es igual a la misma constante, ¿cierto? Porque sin importar cuánto se expanda este se va a seguir comprimiendo hasta que la suma dé la misma constante. ¿Listo? Esa por primera parte. Y segunda parte, ¿qué pasa si la presión en el lado A es mayor a la presión en el lado B? Entonces, si la presión en el lado A es mayor que la presión en el lado B, entonces el cilindro se va a mover hacia allá. ¿Y qué pasa en el caso contrario? El pistón se va a mover hacia allá, ¿cierto? Entonces la única forma de que el sistema esté en equilibrio es que la presión en A sea igual a la presión en B para que el sistema esté en equilibrio y el pistón no se mueva. Existen casos en que la presión de A sea mayor que la presión de B y el cilindro no se mueve, el pistón no se mueva, sí, en caso, por ejemplo, de que tengamos un sistema con un pistón y unos topes. Entonces, si la presión de A es igual a la presión de B, no se mueve. Y si la presión de A es mayor que la presión de B, se va a mover y se va a quedar quieto en este lugar. Entonces, puede ser la presión de A mayor que B, pero sigue estando quieto. Entonces, existen los casos en los que el equilibrio mecánico no aplica, entonces, por lo tanto, los procesos no son politrópicos. Y bueno, ¿y de qué nos sirve que el proceso sea politrópico? Los procesos politrópicos tienen una propiedad,
Y esa propiedad es la siguiente. Listo. Entonces, esa propiedad es que la presión multiplicada por el volumen elevado a una constante es igual a una constante. ¿Listo? Y donde esa constante es igual a la división entre las capacidades caloríficas a presión constante y las capacidades caloríficas a volumen constante. ¿Listo? Pero entonces, por una demostración que no voy a hacer aquí, que tiene que ver con las dos fórmulas que les hice de delta de U igual a Q menos W y de H igual a U más P por delta B. Bueno, a partir de esas dos se llega a la siguiente ecuación o relación entre C sub P y C sub B, que es que C sub P es igual a C sub B más la constante de los gases. Entonces, simplemente sería C sub B más la constante de los gases dividido entre C sub B. Pero entonces aquí tenemos que C sub B es esto, 5R medios. Entonces ya tenemos esto, la constante de los gases es una constante y C sub B también lo tenemos. Entonces reemplazamos y nos da un valor de K de 1,4. ¿Listo? Porque las R se cancelan. Entonces ya tenemos el valor de K. Ahora, a partir de la parte esa que dijimos de que el volumen se mantenía, tenemos que el volumen de A en el estado 1 más el volumen de A en el estado 2 es igual al volumen de B en el estado 1, perdón, aquí va, esto está mal. El volumen de A en el estado 1 más el volumen de B en el estado 1 es igual al volumen de A en el estado 2 más el volumen de B en el estado 2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una ecuación. Aquí tenemos otra, de que si P por B elevado a la K es una constante, entonces la presión de B en el estado 1 por el volumen de B en el estado 1 elevado a la K también sería una constante. ¿Y qué pasa si en vez de B1 coloco B2? Entonces también sería esa misma constante. Entonces pues se pueden igualar. Presión de B en el estado 2 por volumen de B en el estado 2 elevado a una constante. De otra vez, si esto es igual a C y esto también es igual a C, entonces se pueden igualar las dos y queda esa ecuación. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos ecuaciones y también tendríamos que, como es un gas ideal, tenemos que el volumen es igual a los moles por R por T dividido entre la presión. Entonces, esta ecuación de volumen nos va a servir para reemplazarlo tanto aquí como aquí y que las ecuaciones nos queden en términos de menos variables. ¿Listo? Entonces empezamos a ir reemplazándolas. Primero vamos a reemplazar en la ecuación más sencilla, que es esta, la de abajo. Entonces sería, vamos a borrarlas primero. Vamos a hacernos un poco más despacio. Entonces tendríamos, la ecuación original dice, volumen de A en 1 más volumen de B en 1 es igual a volumen de A en 2 más volumen de B en 2. Y la ecuación de volumen es igual a N por R por T dividido entre P. Entonces, el volumen de A en 1 va a ser igual a los moles de A en 1 multiplicado por R multiplicado por T de A en 1 dividido entre P de A en 1. Y esto va a ser más lo mismo, moles de A en 2, perdón, de B en 1 por R por T de B en 1 sobre la presión de B en 1 igual, y así R T de A en 2 sobre P de A en 2 más N de B en 2 R T de B en 2 sobre P de B
en 2. ¿Listo? Y ahora, como esto se ve que tiene muchas constantes, ahorita antes de empezar el ejercicio hicimos como un poco de igualdades, ¿no? Que decíamos que, por ejemplo, n de a en 1, n de b en 1, n de a en 2 y n de b en 2 simplemente es una n, porque la cantidad de moles no cambia durante todo el proceso. Entonces, como todos tienen la n, se puede simplificar. Entonces quedaría tan, tan, tan y tan. La r también, porque es una constante. ¿Listo? Ahora, en cuanto a las presiones estas, PA1 y PB1, dijimos que simplemente la podíamos llamar P1 porque ambas presiones eran iguales. Y en cuanto a las temperaturas estas, TA1 y TB1, dijimos que simplemente eran T1 porque ambas son de 300, ambas son iguales. Entonces quedaría simplemente T1 sobre P1 más T1 sobre P1 igual a TA2 sobre, y aquí dijimos que las presiones, hay equilibrio mecánico, así que las presiones son iguales, P2 más TB2 sobre P2. Entonces simplemente esto queda 2 veces T1 sobre P1 igual a TA2 más TB2 sobre P2. Y organizándolo un poquito quedaría 2 veces P2 sobre P1 igual a TA2 sobre T1 más TB2 sobre T1. Listo. Y esa sería la forma en la que organizamos la primera ecuación. Ahora, vamos con la segunda. Entonces voy a borrar todo esto y voy a escribir este resultado acá arriba. Entonces había quedado 2 veces P2 sobre P1 igual a TA2 más TB2, todo esto sobre T1. Listo. Ahora, vamos con la otra ecuación, que es la de los procesos politrópicos. Tendríamos que la presión de B en 1 por el volumen de B en 1 elevado a la K es igual a la presión de B en 2 por el volumen de B en 2 elevado a la K. Entonces, primero